Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente con un programa de contratapas que lo pueden escuchar o ver. Nosotros, esto se graba, es una suerte de podcast. No se olviden, o si quieren, si tienen interés, si les gusta, enviar un like, suscribirse, en fin, esas cosas que siempre pedimos y que nos ponen tan contentos. El programa este es el programa 25. Fíjate vos, Graciela, hasta dónde estamos llegando, ¿no? Se van haciendo programas y vamos avanzando. Y este programa lo hacemos entre quien les habla, Héctor Gurbit, y mi compañera Graciela Spadaro, a quien saludamos también a la audiencia y le damos la palabra para que nos cuente de qué va este programa. Bueno, mucho gusto en tener este nuevo encuentro. Hola Héctor, hola queridos acompañantes de estos encuentros que tanto disfrutamos, ¿no es cierto? Y hoy tenemos un tema que puede parecer que es muy actual, pero ya van a encontrar qué historia tiene. Y se trata del tema de las sagas literarias. Por ahí vamos a empezar. Después también mencionaremos las sagas cinematográficas, que obviamente surgen de una previamente literaria. Tengo algunos canales distintos de información por los que llegué a algunas definiciones de saga. Por un lado, hay algunos que dicen que la saga es un tipo de obra literaria producida en la Edad Media, entre los siglos XII y XV, y que este tipo de narración en prosa es principalmente originaria de Islandia y en general anónima. Por su parte, Jorge Luis Borges, en su libro Antiguas Literaturas Germánicas, nos va a decir que este arte empezó siendo oral. Oír cuentos era uno de los pasatiempos de las largas veladas de Islandia. Y se creó así en el siglo X una epopeya en prosa llamada la saga. O sea, él lo ubica en Islandia, ¿sí? Eh, pero en el siglo X, y otros hablan del siglo XII y XV. El nombre de saga en la actualidad se refiere a series literarias, habitualmente del género novelesco, entrelazadas por un argumento central en el que se narran los acontecimientos a lo largo de la vida de los personajes. Tenemos como por ejemplos la serie de la Fundación de Isaac Asimov, que es un extenso conjunto de Excelente. novelas y relatos de ciencia ficción ambientados en un remoto futuro. Si querés acotar algo. No, no, lo leí, pero no me acuerdo mucho, pero Asimov para mí es uno de los autores que leí muchísimo, ¿no? Bueno, nada, es simplemente eso. Asimov era químico además, tiene algunos tratados sobre química, es muy interesante. Un guijarro en el cielo, leí también varios de Asimov, pero no me acuerdo ahora. Un Lo leí guijarro en cuando el cielo tenía es 16, estupendo. 17 años, era muy Sí. pequeño, Isaac Asimov muchos años de su vida se ocupó en ser divulgador científico. claro. Entonces tenés algunos artículos de él, por ejemplo, te puede decir, toma el tema del vestido y te trae el vestido desde cuándo fue el primer vestido hasta la actualidad, cómo evolucionó. Es maravilloso los relatos que hace. A Bueno, propósito de lo que vos comentás, sí, acaban de cerrar el Museo del Traje, acá en la Argentina. sí, sí, Bien. sí, lamentablemente lo escuché la semana pasada. En fin, sigamos con lo nuestro y lamentémonos por lo que Sí. pasa. Lamentémonos por otro hecho cultural más que está siendo lamentablemente victimizado. Bueno, también tenemos para contar como ejemplos El Señor de los Anillos de Tolkien, que es una novela de género fantástico, editado en 3 tomos. Las heptalogías, o sea, Caramba. 7 libros, de Ujú. las Crónicas de Narnia, de Lewis, C.S. Lewis. La Torre Oscura, de Stephen King, y Harry Potter, de J.K. Rowling, pertenecen al género fantástico.
la trilogía y precuela de los Juegos del Hambre de Susan Collins, Divergente de Verónica Roth, y podemos seguir y seguir. Algunas de estas han tenido tanto éxito que posteriormente han sido adaptadas al cine con igual repercusión, porque ha sido maravilloso la respuesta que tuvo en el cine. Una de los últimos años, de las más famosas, que esta es televisiva, es Juego de Tronos. Y en el cine, la trilogía del Padrino forma parte del Claro, séptimo arte. exactamente. En este sentido, cabe recordar que a veces saga y trilogía se utilizan como sinónimos. Y por último, voy a dar otra acepción del término saga, porque se usa en varios contextos. Y me llamó la atención que en el ámbito social se llama a la sucesión de generaciones de una misma familia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se habla de la saga de los Kennedy en Estados Unidos, que es una familia vinculada a la política, a la saga de los Ford vinculada a la industria del automóvil. Sin embargo, hay que aclarar que saga no se refiere a las peripecias de gente modesta. No, no, no. Bueno, hay un poco de todo también. Sí, un poco de todo. Sí, No sé podés si querés. escribir unas historias de una familia, pero cuando se usa el término saga a nivel social, siempre es por la opulencia, el poder económico, el poder político. Bueno, pues puede ser. Siempre el poder está de por medio está también el dinero. Pero bueno, yo tengo acá una saga que después la vamos a ver, que es media rara, pero está buena. Bueno, seguí vos nomás. Y tenemos también mensajes que no quisiera esta vez dejar de comentar. Voy primero con la saga y después comentamos los mensajes. Así lo dejamos en Ah, yo suspenso. también recibí mensajes. Y ¿Vas primero bueno, con la saga? Perfecto. bueno, yo voy a comentar una que a mí me apasionó. Se llama Los hijos de la tierra, de Jean Auel. Lo pronuncio como está escrito, Jean Auel. Eh, la saga esta tiene 6 libros. Yo confieso que leí los 5 primeros y no leí el sexto porque me pareció que eh, ya estaba delirando un poco la saga, así que lo dejé de lado. El quinto también me parece, pero los 4 primeros son maravillosos. La saga, según declara Auel, ella estaba muy interesada en escribir un libro narrativo ambientado en la prehistoria, ¿no? Estaba interesada especialmente en una época del Pleistoceno, en la que en Europa convivían 2 especies humanas, los Homo sapiens y los Homo neandertal. O sea que durante la narración se deja entrever en varias ocasiones que los cromañones se están desplazando poco a poco los neandertal, quienes se dirigen lentamente hacia la extinción, como realmente sucedió, ¿no? El primero de los libros, que se llama El clan del oso cavernario, que fue escrito en 1980, es la primera novela de la saga, y la saga transcurre les digo más o menos una cifra aproximada porque no estuve en ese tiempo, 2,5 millones de años, o sea que ahí se corresponde esta saga, ¿no? Donde los cromañones y los neandertal convivían de alguna manera, pero no se relacionaban, según el libro, ¿no? Y el asunto es más o menos así, el clan, que es un clan de cromañón, no, un clan neandertal, si un terremoto sacude el suelo, y una chica que se llama Ayla, que es una niña cromañón, o sea, está más avanzada, que tiene 5 años, al recuperarse del susto, descubre que la Tierra se ha tragado el campamento donde vivía y vaga, ¿no? Sin rumbo, no tiene destino, está solita, y es herida por un león cavernario, así lo definen. El terremoto también ha afectado a otros habitantes de la zona, entre ellos, y ahí está la historia, el clan del oso cavernario que está formado por Neandertal. Entonces, este
clan que va buscando una cueva nueva porque se le había destruido la suya, tiene que abandonar su cueva y en el camino la encuentran a Ayla, ¿no? Que está inconsciente, que está ahí bastante febril. No saben qué hacer estos muchachos neandertal, no saben qué hacer con ella porque la ven distinta. Sin embargo, la curandera del clan la ayuda, la hace sobrevivir y de ahí en adelante empieza a tener participación dentro del clan. La aceptación de Ayla por parte del clan es realmente difícil, ¿no? Porque ya la niña pertenece a quienes ellos llaman los otros, ¿no? Ayla rompe muchas tradiciones, aunque nunca llega a modificar las costumbres del clan. Sin embargo, le dan libertad de hacer algunas cosas que las mujeres del clan no podían hacer. Ayla, al ser distinta, no acepta las normas que están establecidas por el clan y por otra parte ella puede hablar, fíjate, esto es un detalle, porque toda la saga también te va contando de ciertos detalles que son ciertos, ¿no? Que aparentemente los neandertal no tenían habla, que se comunicaban por gestos, a diferencia de Cromañón, que es el caso de Ayla, que podía generar sonidos, ¿no? Ayla demuestra tener una gran capacidad de aprendizaje. Apenas le enseñan a contar y pronto demuestra que tener una cierta superioridad respecto de las matemáticas de aquel tiempo, ¿no? Creo que no habían llegado a los logaritmos todavía, pero bueno. No, seguramente. El sabio en esas cuestiones era un tal Mogur, el cual se sorprende de las capacidades que presenta Ayla. Lo mismo ocurre con el uso de armas. Ella aprende a utilizar la onda, que era de los hombres. Las mujeres no aprendían eso. Bien, Ayla es adoptada por Kreb, por Mogur, y Isa, la curandera, le enseña a ser curandera también. O sea que Ayla aprende el arte de ser curandera, que después, más adelante, a lo largo de la saga, lo va aplicando en otras situaciones. En fin, la diferencia también que muestra esta saga es que en realidad los Neandertal tenían una especie de memoria genética. Es decir, ellos sabían lo que sus genes determinaban, a diferencia de los cromañones que tenían que aprender para poder utilizar algo. No, no, el clan, es decir, el Neandertal no tenía que aprender nada. Es como los perros que se nacen y tienen su propio comportamiento. Lo mismo el caso de los Neandertal. En cambio, el cromañón necesita aprender. Aprende rápido, aprende más que lo que saben los Neandertal, pero necesita aprendizaje. Son cuestiones que se van dilucidando a lo largo de la saga que me parecen maravillosas. Transcurre en Europa, en el Paleolítico, a mediados del último periodo glacial. Tiene vendidos en el mundo 45 millones de ejemplares de toda la saga. Y los nombres de la saga son los siguientes. El primero, el clan del oso cavernario. El segundo es el Valle de los Caballos. Es muy interesante el Valle de los Caballos porque la única protagonista de ese libro es ella sola. Hay que hacer toda una novela donde hay una sola protagonista. Lo mismo hay que hacer una novela donde hay 50, pero digamos, con una también Sí, es sí, mantener bastante la difícil. atención con, digamos, con la trama puesta en un solo personaje. Claro. El tercero es los cazadores de mamuts. El cuarto se llama Las llanuras del tránsito. El quinto es los refugios de piedra. Y finalmente el último, La tierra de las cuevas pintadas, que alguna vez en la vida leeré, pero por ahora no lo estoy leyendo. Pero yo les recomiendo que empiecen con el clan del oso cavernario, que no se pierdan por lo menos los 4 primeros libros, porque esos 4 primeros son apasionantes. Y lo que sucede con las sagas, respecto de lo que vos comentabas, en general, no digo que siempre, son fáciles de leer porque si no, si lo hacen muy ríspido, no lo seguís leyendo, no avanzás, ¿no? Claro, las historias tratan de ser atrapantes, porque si no, no Atrapantes, ¿no? habría continuidad. Claro, claro. Así que, ¿leemos algunos mensajes? ¿Qué te parece? Vamos. ¿Cuál tenés? Bueno, Yo yo ten- te cuento Sí, que me escribió Arialdo y dice, me encantó el programa y la referencia a Nini Marshall es el programa del humor al que se está claro, refiriendo, sí, sí. que tanto quise y que me honró con su amistad. Kino, un grande. Y Lacher, que la recuerdo cuando de chico veía Telecataplum en los años 60. Hacía la chochi,
Qué muchacha dicharachera, dice. Después nos escribe Betty y dice, vi el programa, me encantó, un beso grande. Elba Galenti dice, muy bueno, Graciela y Héctor, me encantó. Esos son mensajes que me mandaron a mi chat personal. Bien, y yo tengo acá el de Banchi García, dice, ¿qué haríamos sin el sentido del humor en nuestras vidas? Sería una tragedia sin fin. Muy interesantes y divertidas las anécdotas. Gracias. Graciela Bodica dice, muy bueno el programa, me encantaron los autores elegidos y el modo en que ustedes los abordaron. Si es difícil hacer humor, más aún es interpretarlo y transmitirlo. Y Luis Felipe Laguna nos dice, gracias por el programa y esto me encantó. Ustedes son un oasis en el desierto de la superficialidad del Internet. Bueno, ¿cómo no te va a encantar si es una de las cosas más lindas que nos han dicho? Ahora nos sentimos un oasis. La próxima ponemos fondo de oasis. Fondo de oasis. No, muy, muy lindo lo que nos dice. Muy, muy agradecidos a todos los mensajes. Aunque fueran críticas, también serían bien Son aceptadas. No bienvenidas, se son crean que bienvenidas. tenemos los egos tan inflados. No, cuesta armar los programas, pero salen lindos, me parece. Bueno, Bueno, yo voy a seguir con Susan Collins, que es una escritora y guionista estadounidense y es la creadora de la famosa serie o saga de los Juegos del Hambre. Susan Collins comentó, fíjate, que su inspiración de crear la historia llegó mientras hacía zapping. Interesante, ¿no? En un canal vio un reality show de competencias y en otro un documental sobre guerras. De acuerdo con lo que dice, ambas ideas comenzaron a funcionarse en su mente de manera inquietante, por lo que decidió iniciar un nuevo libro. La temática de los Juegos del Hambre deriva de la vieja historia de Teseo en la que derrota al Minotauro. Collins afirmó que la leyó cuando tenía 8 años y que era una gran admiradora de la mitología griega y romana. Esta historia, la de Teseo y Minotauro, ¿no es cierto? Relata que los atenienses anualmente debían enviar un tributo al rey de Minos, Minos de Creta. Se trataba de sacrificar 7 doncellas y 7 jóvenes que serían arrojados a un laberinto para ser devorados por el monstruo Minotauro. Este acontecimiento siempre dejaba sin aliento a Collins, porque le parecía un acto macabro. Bueno, en realidad todos los sacrificios, ¿no es cierto?, son son siempre macabros. actos macabros. Pues en este caso los padres de las víctimas no hacían nada para detenerlos, era como que tenían que sí o sí entregarlos, ¿no es cierto? El sacrificio del relato no acabó, sino hasta que Teseo decidió ir voluntariamente a matar al Minotauro. Collins declaró que Katniss Everdeen, la protagonista del libro de los Juegos del Hambre, es como una versión futurista de él. Collins se refiere a los juegos de los gladiadores romanos. Dice que hay 3 elementos claves para crear un buen juego. Un gobierno todopoderoso y despiadado, las personas obligadas a luchar hasta la muerte y ser una fuente de entretenimiento popular. Los Juegos del Hambre es una tetralogía de novelas de ciencia ficción y aventura, escrita fundamentalmente para jóvenes, pero que la consumieron distintas edades. Y la serie se compone hasta ahora de 4 obras. Los Juegos del Hambre, escrita en el 2008, En Llamas, del 2009, Sin Sajo, del 2010, y La Balada de Pájaros Cantores y Serpientes, del 2020, que viene a ser una precuela. Según la autora, la parte más difícil de escribir del libro fue aceptar la realidad de que en algún momento los personajes tendrían que morir, dada la temática. Concretamente dijo, es algo horrible de hacer y algo horrible de escribir.
particularmente cuando tienes que tomar un personaje vulnerable o joven, o alguien que has amado desde que comenzaste a escribirlo. La saga de los Juegos del Hambre se lleva a cabo en un periodo de tiempo futuro no determinado, después de la destrucción de lo que se supone eran los países actuales de América del Norte, y aparece un nuevo país conocido como Panem, que está formado por un Capitolio muy rico y 12 distritos. Antes eran 13, pero uno fue destruido en una guerra anterior. Los más ricos son los más favorecidos y los más pobres obviamente tienen todas las necesidades. Y esto es como castigo por una rebelión en contra del Capitolio, en la que desapareció el distrito 13º. Cada año, un chico y una chica de cada uno de los 12 distritos que tengan una edad de entre 12 y 18 años son seleccionados por sorteo y obligados a participar en los Juegos del Hambre. Los juegos son un evento televisado, donde los participantes son producidos, le dan una personalidad de gladiador, de gladiadora, ¿no es cierto? Y deben luchar a muerte, al aire libre, con los otros concursantes, ¿no es cierto? Hasta que solo quede un vencedor. El ganador y su distrito recibirán grandes riquezas y alimentos. Y lo dejo por ahora acá y en mi siguiente intervención les voy a contar de qué trata cada uno de los libros. Bien, bien, muy interesante. Que a muerte, la verdad que duro, ¿no? Me hizo Y, acordar a una serie de Netflix que se llamaba El juego del camarón o algo así. el calamar, Del calamar, el juego del calamar. los juegos del Es, calamar. Terrible, terrible sí. esa. Bueno, esa miniserie coreana va a Sí. tener ahora una nueva entrega. Uy, bueno, es terrible, a mí no me gustó. Va, me hizo sufrir. Bueno, Violenta, sí, violenta, muy sin truco. violenta, no es para mí. Bien, yo tengo aquí una que, bueno, es famosa porque es muy, la cosa es muy contemporánea en el sentido de que está ahora vigente. Se llama La amiga estupenda y su autora es Elena Ferrante, que Graciela sé que lo leyó. Yo también lo leí, la verdad que es apasionante. Estamos mirando la serie. Yo ya voy por el cuarto capítulo de la cuarta temporada. Yo también. Así que bueno, estamos ahí. Pero igual leímos todos los cuatro libros. Los cuatro libros son La amiga estupenda, que es del 2012, Un mal nombre, que es del 2013, Las deudas del cuerpo, que es 2014, y La niña perdida, del 2015. O sea que se tomó un año para cada uno de los libros de la saga. Yo les comento Increíble. que yo había empezado una saga que se llamaba La Camanchaca y el Atrapaniebla, ¿no? Había hecho el primer libro y después no seguí. Así que bueno, alguna vez lo seguiré. Bueno, Bueno, pero vos tenés un motivo personal, se lo voy a decir a nuestros oyentes. En realidad, no te sentiste entusiasmado por seguir por los comentarios de tu nieta. sí, sí, mi nieta me dijo, está bueno. Ni si- No, con cara de no te nada, digamos. incentivó a decir, uy, qué maravilla, Sí, seguía, bueno. claro. Seguí así, no, no, nada de eso. Bueno, bueno, en la amiga estupenda Elena, que en el momento en que empieza tiene 66 años, vive en Turín, y se entera que su amiga de toda la vida, Lila, ha desaparecido y ha borrado todo rastro de su existencia, a diferencia del hijo, que se llama Rino, que recurre a ella en busca de ayuda. Elena no se sorprende por este paso radical, pero lo utiliza como una oportunidad para escribir la historia de estas dos mujeres. Una de ellas es justamente Elena y la otra es Lila, que ahora pasamos a comentar un poquito cuáles son las características de cada una de ellas. Las dos nacieron en agosto de 1944 en Nápoles. Hay que ubicarse en ese tiempo y en esa ciudad, ¿no? Las niñas son de familias numerosas. Una es Rafaela Cerullo, que la llaman Lina o Lila, o sea que la van, cuando uno lee el libro a veces al principio no sabe de qué se trata, pero se ve que la usan los dos nombres alternativamente. Y la otra es Elena Greco,
llamada Lenuccia Lenu, y crecen en un barrio pobre de Nápoles y son las mejores de la clase de la escuela primaria que están ahí cursando, ¿no? Son En realidad diferentes, son las mejores y por motivos muy diferentes resultan ser claro, las claro, mejores. son diferentes por motivos diferentes. Es más, cuando Lenu, que vendría a ser Elena, ve que está la Lila, que sabe leer, se sorprende notablemente, porque ella todavía no sabía leer. Bueno, Lila es obstinada, rebelde, busca reconocimiento, ni siquiera por el hecho de que ya sabe leer y escribir. Elena, en cambio, es trabajadora, disciplinada, y a diferencia de Lila, que para ella encarna la determinación por la que se une a la hora de superar pruebas infantiles de valentía. Es decir, Lila de alguna manera emprende aventuras que Elena va siguiendo, ¿no? Hay una escena muy interesante de unas muñecas que tiran por un agujero, pero eso lean la novela. Hay una lectura sobre este tema, una lectura muy interesante. Yo la digo porque estuve leyendo sobre ciertas críticas y esta me pareció interesante y es una hipótesis, tómala o déjala. Si hay una lectura que dice sobre la saga donde se pone en perspectiva y se interpreta a la pareja de amigas como dos facetas de una misma persona. Pero ahí está, ¿no? Sí, toda literatura tiene su interpretación y esa es una posible. También podría interpretarse con la pugna de características que una persona tiene, que las desdobla justamente para mostrar quién llegó a ser si hubiera puesto el acento en determinadas características y quién llegaría a ser si hubiera puesto el acento en otras Claro, y por alguna características. razón, Lila de pronto desaparece, como si no existiera, ¿no? Y queda solamente Elena, que es la que escribe. Pero bueno, lo que se distingue de las dos chicas es que no solo son opuestas en el exterior, sino sobre todo en su propia naturaleza, ¿no? Elena es más tímida, se puede decir que mientras Lila es descarada, despiadada, decidida a hacer cosas, Elena es un poco retraída. Yo veo a Elena como una persona que está mirando siempre a Lila y quiere de alguna manera seguirle sus pasos. Eh, bueno, después podemos seguir charlando sobre la saga que se hizo en Netflix. No, en Netflix no, en Max. En Max que recomiendo mirarla porque está muy interesante. En total, la autora retrata a unas 10 familias y unas 50 personas, además de personajes resaltantes como el caso de la maestra de primaria, la Olivero, o su prima, Nela, Enisquia, en fin. La crítica elogia a Ferrante por lograr dirigir un conjunto numeroso y crear personajes que son memorables, lo que significa que constantemente se agregan nuevas características a los personajes. Es como una suma, ¿no? A medida que va avanzando el tiempo, el personaje no es que vaya cambiando, le va agregando atributos, que me parece maravilloso. Porque Sí, van evolucionando, van creciendo. Cuando empezaron eran nenas de 8 años y cuando terminan tienen 66. claro, Obviamente va te cambiando, pasan cosas pero en la vida que te hacen que te cambies, si no, bueno, no eso, hubiera crecimiento. y eso tienen las sagas, ¿no? Que en general son muy buenas en ese sentido de cómo adaptarse a los tiempos, digamos, de la saga. Mientras ejemplos de personajes secundarios son particularmente exitosos, por ejemplo el de la viuda loca, ¿no? De Melina Capuccio, su amante platónico, el director de orquesta, es el poeta Donato Sarratore, que después, bueno, tiene una participación particular, y su hijo, que ahí está, es un personaje, sí, yo creo que central dentro de la Sí, centralidad que tiene sí. ya Elena y Lila, ¿no? Que es Nino, ¿no? Eh, y la acción, como decíamos antes, se centra en Nápoles. Ferrante dice de su ciudad natal que es una ciudad profética que anticipa lo peor y lo mejor del mundo y representa las condiciones del ser humano, anticipando el desarrollo de Italia con sus leyes, la violencia, las clases sociales rígidas, la brutalidad y la clandestinidad criminal, las drogas, ¿no? Los cárteles
Es obvio que la novela usa a Lila como ejemplo para mostrar los intentos fallidos de emancipación de una mujer en una sociedad que está, por lo menos hasta que termina la saga, dominada por los hombres, ¿no? Donde los hombres tienen una particularidad muy machista en casi toda la saga, ¿no? Sí, Eso, a mí me llama la atención el relato de una sociedad barrial en este momento, nos estamos refiriendo, donde las características fundamentales son la envidia, la violencia, ese estar permanentemente comparando lo que tienen los demás exactamente. y la poca movilidad que tengan, la deben justamente a esa energía, a la energía de competir, ¿no? Así es. Y bueno, te dejo para una porque si no se nos va el tiempo y no vas a poder. Sí, 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 no voy a contarles los episodios de los Juegos del Hambre porque no tengo tiempo. Voy a ir a otro autor, Clive Staples Lewis, que es conocido como C.S. Lewis. Es nacido en Irlanda del Norte y falleció en Inglaterra, un medievalista, apologista cristiano, crítico literario, académico, locutor de radio y ensayista. Falleció en 1963, pero había nacido en el 1898. Las Crónicas de Narnia es el libro del que voy a hacer referencia que escribió. Es una heptalogía, como dije, un conjunto de 7 obras que las escribió entre 1950 y 1956. Relata las aventuras de Narnia, que ocurren en Narnia, una tierra de fantasía y magia que está poblada por animales parlantes y otras criaturas mitológicas que se ven envueltas en la eterna lucha entre el bien y el mal. Aslan, un legendario león creador justamente del país de Narnia, se constituye como un auténtico protagonista de todos los relatos, además de los 4 chicos, pero Aslan es el principal, digamos. Trata numerosos temas tradicionales cristianos y la serie toma los personajes y las ideas también de la mitología griega y la mitología romana, así como cuentos de hadas tradicionales británicos e irlandeses. 4 niños descubren un armario que les sirve de puerta de acceso a Narnia, que es un país que está congelado en un invierno eterno y no tiene Navidad. Entonces, cumpliendo con las viejas profecías, los niños, junto al león Aslan, serán encargados de liberar el reino de la tiranía de la bruja blanca y recuperar el verano, la luz y la alegría para todos los habitantes de Narnia. Lo que me gustaría decir, salteando un montón de cosas, pero esto me parece muy interesante, que hay un debate porque los cristianos explican el mensaje de la película con la obra de Cristo, mientras que el mundo secular alega que es una historia como cualquiera, aceptando la misma, pero sin significado cristiano. Sin embargo, existe una carta que Lewis escribió a un pequeño lector en la que dice: supongamos que existiese un mundo como Narnia, y supongamos que Cristo quisiese ir a ese mundo y salvarlo, como lo hizo con nosotros. ¿Qué pasaría entonces? El mismo Lewis contesta esta pregunta diciendo: pues las crónicas son mi respuesta. Como Narnia es un mundo de bestias que hablan, pensé en encarnarlo como una bestia que habla. Le di forma de león, porque se supone que el león es el rey de las bestias y Cristo es el león de Judá, mencionando en la Biblia. Creo que esto pone un poco de fin a esa dicotomía de si se trataba de una historia cristiana o no. Evidentemente el autor la concibió como una historia cristiana. Ah, claro, claro. Bueno, Bueno, ya se no está nos queda terminando. mucho No nos tiempo. queda tiempo. Había Así- otras cosas interesantes de comentar, la relación que hay de J.K. Rowling, de los libros de Harry Potter, justamente con la obra de las Crónicas de Narnia.
Sí, yo Bueno, tenía tengan en cuenta también, que hay un vínculo ahí. por lo menos nombrarlo, por si lo quieren leer, de Liliana Bodoc, La saga de los confines, que es un cuento maravilloso. Hay gente que le gusta eso. La ley es muy bien, muy piola para las vacaciones. Bueno, y nos vamos despidiendo, Graciela. Eh, Bueno, es un gusto, como siempre, compartir con ustedes, con vos, Héctor, estos encuentros. Y coméntanos en qué sagas le han gustado, por qué motivos, si son literarias o cinematográficas. Aguardamos sus comentarios. Un gusto haber estado con ustedes. igualmente, un gusto y será hasta el próximo programa.